un tema muy interesante que es de comercio exterior. Yo recuerdo que el primer día de clase, cuando nos presentamos, conversamos un poco sobre esto, porque digamos un curso tan corto que es semestral también se le mete comercio exterior. Bueno, porque efectivamente, bueno, antes el comercio exterior, digamos, antes estoy hablando de unos 20 años más o menos, solamente lo realizaban las empresas grandes. Hoy, digamos, es una decisión, ¿no es cierto?, que muchas empresas medianas y pequeñas también lo realizan, y es la forma, digamos, que tienen las empresas de poder crecer, a veces porque nuestro mercado es chico, entonces de poder, digamos, llevar sus países, sus productos a otros países, ¿no? Básicamente de Santa Cruz era muy, digamos, complicado el tema de la exportación. Sin embargo, hoy, digamos, ya tenemos empresas que dan servicios aquí, ¿no? Antes había que ir a La Paz, etcétera, digamos, ¿no? Todos los productos que eran, digamos, salida en barco a través de puertos, etcétera. Sin embargo, las cosas han cambiado y es necesario que nosotros conozcamos un poco lo que es el comercio exterior. No digo que en estas dos clases nosotros vamos a salir, digamos, exportadores, pero sí ya vamos a tener un criterio, ¿no es cierto?, de cómo se exporta, y luego uno puede hacer, digamos, un cursito sí que nos toca desempeñar algunas funciones como esta, pero yo les aseguro que estas clases que vamos a dar le van a servir muchísimo a ustedes, porque la vamos a hacer bien práctica. Bien, entonces, ¿qué es el comercio exterior? ¿Cómo lo podemos definir? Antes quiero mostrarle yo este librito, que dice Guía de Documentos Bancarios. Este librito se lo pueden comprar, seguramente ahí en la universidad debe estar, ¿no? Por ahí en las tiendas esas. Es de un colega, un compañero de trabajo, él es de aquí, es el licenciado Aurelio Echazú Salmón, que da clases también ahí en la Universidad René Moreno, es sobre el tema de comercio exterior. Es muy práctico y con ejemplos nuestros, ¿no es cierto? Que eso es lo importante. Entonces, si lo quieren entender, aquí está qué es un cheque, qué es una letra, qué es una boleta bancaria, etc. Todos esos documentos que ustedes mañana lo van a necesitar porque van a hacer transacciones, van a operar en el banco, van a ir a cobrar, a pagar, etc. Entonces, es bueno tenerlo, un librito muy útil, muy útil, muy útil, ¿no? Y de ahí saco yo todo lo que es, digamos, comercio exterior. Entonces, ¿cómo lo podemos definir el comercio exterior? Ustedes tienen un documento que me pueden seguir. Es el conjunto de transacciones mercantiles que realizan las empresas de un país con otros países en importaciones, en exportaciones como en importaciones de materias primas o productos con valor agregado. Entonces, ¿qué dice que es el comercio exterior? Dicen que es ese comercio que se realiza una empresa de mi país con otra empresa del otro país. Si la empresa de mi país vende, sería que yo estoy exportando. Y si mi empresa compra, sería que yo estoy importando. ¿Y qué puedo vender o qué puedo comprar? Materias primas, ¿no es cierto?, que todavía, digamos, no han sido trabajadas, o productos con valor agregado. ¿Cuáles son los productos con valor agregado? Son aquellos que son transformados, ¿no es cierto? Que una materia prima lo transformamos en un producto terminado, eso se conoce como un producto con valor agregado. ¿Por qué? Porque le estamos agregando valor, ¿cierto? Yo le decía a ustedes, una tabla, digamos, simplemente cerrada vale, no sé, 20 bolivianos, digamos, pero esa tabla de chasilla puede valer 200 bolivianos. Entonces, de 20, de 30 bolivianos le estamos agregando valor, digamos, a 150, a 200 bolivianos. Por eso se dice que son productos con valor agregado, aquellos productos que han sido transformados de materia prima en un producto terminado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, repitamos. ¿Qué es el comercio exterior? Son las transacciones esas mercantiles que hacen las empresas de mi país con las empresas de otro país. Y esas transacciones se llaman exportaciones si de mi país exportamos, vendemos.
y se llaman importaciones si de mi país compramos a otro país. ¿Y qué productos son? ¿Son productos materias primas o son productos con valor agregado? ¿Listo? Daniel, la Roja, ¿se entendió? A ver, repítamelo, así con sus palabras. Si yo le digo en el examen, a ver, explíqueme qué es el comercio exterior. ¿Qué más? Perfecto, excelente. No, no es necesario para que repitan lo que yo digo. Excelente lo que dice Daniela. Muy bien, muy bien, perfecto. Eso es, ese es este tema. Ahora este tema vamos a darle todos los contenidos, ¿no? Y normas, ¿no? Porque está reglamentado y etcétera, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, yo puedo llevar de un lado al otro lo que yo quiero, o sea, tiene que estar permitido por ese país, digamos, que entre ese producto, etcétera. Por eso es que los países forman parte de convenios, ¿no es cierto? Ya sea convenios bilaterales o convenios multilaterales con otro país. El convenio bilateral es, digamos, de país contra país, pero el convenio multi es cuando varios países, digamos, forman parte del mismo convenio. Entonces, Bolivia, ustedes han visto ya con su profesor de economía los convenios, ¿no? Por ejemplo, Bolivia participa de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, de Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, el ALCA, que es el Área de Libre Comercio, el MAC, etcétera, digamos, ¿no? Estos convenios son básicamente comerciales, ¿no? Comerciales. Muy bien. Este, entonces, donde Bolivia cree que puede exportar, digamos, hace, digamos, convenio, ¿no es cierto? Si no es un convenio multilateral, pues negocia para hacer un convenio bilateral, digamos, ¿no? Y así poder introducir los productos, ya sea en condición de materia prima o en condición de producto con valor agregado, es decir, ya transformado. Ahora, eh, ¿cualquier persona puede exportar? No, hay que tener un permiso para exportar. Las empresas sacan un permiso para exportar, ¿no? Entonces que uno le puede entregar, digamos, una agencia aduanera o un abogado que le haga el trámite y le entregue, digamos, un documento. Así como yo, digamos, para manejar necesito un documento, ¿no? Me piden, qué sé yo, mi certificado de la vista, mi carnet de identidad, una serie, digamos, de documentos, ¿no es cierto? Y luego me entregan. Igual aquí, digamos, ¿no? Para exportar las empresas tienen que tener un carnet, ¿no? No vamos a entrar en todos esos detalles, pero vamos a hacer un comentario. Por ejemplo, necesita a una empresa para estar habilitada para exportar su registro único de exportación, que es emitida por el sistema de ventanilla única, ¿no es cierto?, de exportación, que es el CIBE. El CIBE, digamos, una oficina gubernamental, ¿no?, que corresponde a un ministerio que entrega ese documento. Después hay un registro de sociedades por acciones que hay que ir a la prefectura. Luego hay que tener un registro de contribuyente que es el NIN, ¿no es cierto? Me piden la constitución de mi empresa, no sé si ven que yo estoy pagando mis impuestos, o sea, toda una serie de documentos, ¿no es cierto? Y al final me entregan, digamos, mi carnet, ¿no es cierto? Me entregan mi carnet de exportador. Entonces yo recién estoy en condiciones de exportar. Hasta hace un tiempo, eso uno lo tenía, creo que continúa. Realizar todos los años hay que renovar, ¿no? Porque si yo no estoy al día con mis impuestos, etcétera, también no me entregan, digamos, ese documento para exportar. Ahora, ustedes pueden exportar, digamos, sin valor comercial hasta $1,000, pero sin valor comercial, o sea, porque en el negocio de la industria, de lo que estamos hablando nosotros, industrial, difícil, yo les comentaba en alguna oportunidad que una empresa me compre 100 toneladas, digamos, de una materia prima para ver si va a funcionar en mi empresa. No, lo que normalmente hacen es pedirme muestras.
Entonces yo le envío una muestra sin comercial, no tiene ningún valor. Entonces no necesito tener ni el carnet, digamos, porque todavía no estoy vendiendo, le estoy dando una muestra a un posible cliente, estoy mandando a Europa, a Estados Unidos, no estoy vendiendo. Entonces, si en la factura dice sin valor comercial, no necesito tener el carnet, por ejemplo, ¿no? Eso es como comentario, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros, para exportar, necesitamos cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto? Y al final terminan dándonos un carnet de exportador. Bueno, eh, ahora, ¿cómo se hace una negociación para exportar? ¿Cómo la hacemos? Bueno, con la tecnología que hay, digamos, hoy en día, esta se la puede hacer vía fax, vía teléfono, vía internet, personal, envío de proforma, digamos, ¿no? Este, yo por ahí no necesito por ahí tener de una relación, una reunión personal, digamos, sino a través de toda esta tecnología, ¿no es cierto? Puedo yo relacionarme y hacer un negocio con una persona de afuera. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cómo hago yo para encontrarlo a ese cliente? ¿Será que si yo estoy en Santa Cruz, agarro mi maletín y me voy a viajar por el mundo? Puede ser, digamos. Agarra, digamos, quiere exportar, entonces se va al Paraguay, a la Argentina, a Brasil, etcétera. Ay. ¿O será que pone una oficina de compras, digamos, una en Paraguay, otra en Argentina, otra en Brasil, otra en Colombia? Y si quieren a Europa, ponen una en Alemania. Sería muy caro, digamos, ¿no? Porque si no venden, ese sería un costo alto, ¿no? Pagar la oficina, el gerente. Normalmente lo que se hace es pagar sobreventa una comisión. A ver, pero no nos vamos lejos, sigamos con ese cliente. Entonces, buscarlo de esa forma es medio complicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos CADE, que es la Cámara de Exportadores, ¿no es cierto? Y en cada departamento hay una Cámara de Exportadores. Entonces, ustedes pueden ir a esa Cámara de Exportadores. Si ya ustedes tienen su registro para exportar, pues ya están listos, ¿no es cierto? Van a que les ayude, ¿no es cierto? Porque ustedes ya son parte, CADE también les ha emitido un documento, ¿no? Los de ustedes son parte, digamos, ya son asociados, por decir, y ya están en condiciones o tienen el permiso para poder exportar. Entonces, supóngase, va Jorge Luis, digamos, y quiere vender soya, por ejemplo, y va acá y le dice, mire, tengo tantas toneladas de soya porque tengo tantas hectáreas sembradas. Y entonces en CADE seguramente hay un encargado, ¿no es cierto?, de lo que es producto, lo llama y le dice, mire, ingeniero, sí, nosotros tenemos, aquí le dice esta base, digamos, ¿no?, de clientes, y mire, aquí últimamente hemos trabajado con digamos, es un brasilero, es un broker, un intermediario que yo lo puede contactar, mire, esta es su dirección, dígale que se la dio CADE. Entonces, el ingeniero Jorge Luis agarra palo, llama por teléfono, le escribe y lo contacta, está con el brasilero. Entonces, agárrate, señor Joao Avalanche, digamos, ¿no? Se murió ya don Joan Avalanche, era presidente de la FIFA. Y entonces conversan. Le dice Jorge Luis que él quiere vender, que tiene tanta tonelada. Y si ve una cosa interesante, digamos, ese broker viene aquí a Santa Cruz, porque esa es su pega, digamos, es su función, ok, y por ahí le encuentra, digamos, cliente, le dice, bueno, tengo aquí en Brasil o en Europa, qué sé yo, y le encuentra cliente, hasta le puede ayudar, digamos, a negociar los precios. Entonces, ¿cómo le va a pagar Jorge Luis? Le va a pagar una comisión. Hay una cámara que es la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, que regula de todo esto, digamos, ¿no? Todas estas relaciones internacionales, incluido, digamos, la Comisión, la Cámara de Comercio Internacional reconoce hasta hasta un 5% del valor de la mercadería. No vamos a entrar en todos esos detalles porque hay que hasta saber pagar una comisión, digamos, ¿no? Si yo estoy vendiendo, digamos, puesto en Arica una mercadería que me hizo vender este señor, yo no le voy a pagar el 5% de la mercadería puesta en Arica,
porque él no me ha ayudado, digamos, a buscar el transporte, él me ha buscado el cliente, entonces yo descontaré pues todo lo que he gastado, digamos, en transporte, etcétera, y le pagaré el 5 de mi mercadería puesta en Santa Cruz. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero le digo que, claro, pues exportar es complicadito, digamos, tiene responsabilidades, ¿no? Hasta pagar una comisión, digamos, hay que entenderle. Entonces, este, Jorge Luis le va a pagar una comisión sobre venta. Eso es lo que normalmente se hace, digamos, lo que yo vendí, sobre lo que vendí, pago una comisión, porque el otro sería medio complicado, digamos, porque por ahí tengo una oficina en Argentina y no vendo nunca, ¿no es cierto? Y es un costo que tengo yo permanente, ¿no es cierto? Y que va a incurrir, digamos, en mis precios después. Entonces, ahora, eh, por ahí, digamos, hoy, digamos, se acostumbra mucho que las delegaciones empresariales salen con empresarios, ¿no? Sale, digamos, sale el presidente por ahí de algunos países con empresarios y se van a otros países, digamos, ¿no? O se están a otros países a hacer convenios y se van a buscar clientes. Esa es una relación directa, ¿no? Ya hay una antesala, ya han habido algunas relaciones, ¿no es cierto? Previa y esa, digamos, últimamente hacen así los presidentes, ¿no? Para hacer negociaciones rápidas y se van con los mismos empresarios para que ellos empiecen a negociar, ¿no? Y la parte administrativa, política, empiezan ya, digamos, a ver la forma de los aranceles para que ingresen los productos y cuáles son los productos que van a intercambiar. Vos me vendés este y yo te vendo este otro, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, que uno va a conseguir los clientes. Marca Alexia, abra su micrófono. Entonces, Buenas tardes, ingeniero. hola Alexia. ¿Cómo entonces nosotros podemos encontrar un cliente para vender, digamos, pues no sabemos dónde vamos a vender, digamos, al exterior, pero el exterior es Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Portugal. ¿Cómo hacemos? Para encontrar gente, para poder distribuir, ingeniero. Para poder vender, claro. ¿Cómo hacemos para encontrar a ese cliente? Podría ser mediante empresas. Podemos conocer sus contactos exteriores, un manejo, o también conociendo a gente en reuniones. Hay rato funciona. Yo así he logrado contactar a varias personas así en reuniones que uno se encuentra y se entera, digamos, ¿no? Para poder Ya. distribuir y al final cabo formar un negocio. Correcto, pero yo más o menos ahorita les he explicado algo formal, ¿no es cierto? A ver, abra su micrófono, Sala Gutiérrez. ¿Cómo dijimos que podíamos? Hola. Hola. ¿Cómo podemos encontrar nosotros a ese cliente, a ese potencial cliente? Mediante distribuidores. Claro, yo Perdón. les dije a ustedes que aquí hay una cámara que se llama CADEG, que se llama Cámara de Exportadores. Y ahí, digamos, hay una base de datos de gente, ¿no es cierto?, de brokers de distintos productos. Ustedes ya han hecho su carnet de exportador y van ahí, digamos, visitan a esa cámara y dicen, mira, tengo este producto, ustedes no tienen aquí algún comprador y ahí le van a decir, mi señor, tenemos estos compradores, tenemos estos brokers, estos intermediarios, entonces le dan la dirección y ustedes empiezan a conversar con ellos. O puede ser también, digamos, por ahí una parte informal, como dice Marca, pero también, digamos, ¿y qué pasa si no todas tenemos, digamos, la oportunidad, como Alesia, de estar sentado tomando un café con alguien? Entonces tenemos que buscar una cosa más o menos formal, digamos, ¿no? Y también le decía que los presidentes también salen. Ahora, los países tienen sus agregados comerciales, tienen gente en otros países, entonces buscando, entonces, si estos agregados comerciales van a sus cámaras, ¿no es cierto? Cámaras departamentales aquí en sus países para ver cuáles son los países, ¿no es cierto? Cuáles son los productos que hay que buscarle mercado en otros países. ¿Ah? Porque está bien lo que dice Valencia, sí, pero no es así tan alegre, digamos, ¿no? Hay una cosa más o menos formal, digamos, ¿no? Si no, pues sería una lotería, digamos, encontrar un cliente. Entonces hay una cosa más o menos formal, por eso están las cámaras. En este caso, digamos, tenemos CADE. ¿Qué es CADE? CADE es la Cámara de Exportadores.
todas las empresas que exportan están registradas ahí. Entonces ustedes pueden acudir ahí a su cámara, ¿no es cierto?, que los ayude a buscar un cliente. Y la forma de pago, como le decía, lo que normalmente es pagar sobre venta. La Cámara de Comercio, hay una cámara internacional que es la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, que reconoce una comisión hasta el 5%, digamos, o sea, de pago por una venta, porque ese broker, ese intermediario, ¿qué es lo que está haciendo? Ya habíamos visto nosotros, ¿no? Los mayoristas. Lo que hacen es juntar al vendedor y al comprador para que hagan negocio. Y ellos también nos pueden ayudar, digamos, a hacer el negocio también. ¿Listo? Entonces, por eso le pagamos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Daniela Vanegas Santos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un potencial cliente? Buenas tardes, ingeniero. Hola. Mediante cámara, como estaba diciendo, de CADET, por teléfono, por internet, también se puede localizar el cliente. Ya, ok, listo. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Ahora bien, cuando nosotros damos un precio internacional, a ese precio hay que agregarle un Incoterm. ¿Qué es un Incoterm? Es una abreviatura de palabras inglesas que en realidad quiere decir términos comerciales internacionales, ¿no? Y esos Incoterm, aquí, por ejemplo, el IFCE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que ahí ustedes tienen un compañero de ustedes que era dirigente, está trabajando ahí, ¿no es cierto? Alguna consulta, se llama Magariño, apellida un chico que ya es ingeniero y a ese precio ustedes le tienen que agregar un Incoterm. Un Incoterm son esos términos, ¿cierto?, que están regulados por la Cámara de Comercio Internacional para que esa negociación sea exactamente, ¿no es cierto?, reñida a esos términos, porque si no es una, digamos, de discutir terriblemente. A ver, dentro de esos términos, por ejemplo, está el EGOR. EGOR quiere decir puesto en fábrica. Entonces yo estoy vendiendo, digamos, $5 el kilo, EGOR Parque Industrial Santa Cruz. Entonces viene el cliente y me dice, vengo por la mercadería. Sí, aquí está, le digo, EGOR puesto en fábrica. Pero me dice, ¿no será que la podés llevar hasta Warner? De ahí a yo me lo llevo. No, señor, mi fábrica está en Santa Cruz. EGOR, le he dicho. ¿Entiendes? No hay tu tía, digamos, eso quiere decir ese término. Entonces va él, ¿no es cierto?, a la norma esa o a la cámara esa. ¿Y qué quiere decir EGOR? Quiere decir esto, puesto en fábrica. Entonces, a ese precio yo le tengo que poner, si es $5 por kilo, pero EGOR, puesto en fábrica. Que no es lo mismo puesto en fábrica que puesto en Warner, digamos, porque para ponerlo en Warner ya yo tendría que pagar un transporte de Santa Cruz hasta Warner, entonces ellos no le cobraría 5, no sé, pero le cobraría 5.5, no sé cuánto. ¿Listo? Entonces, estos términos son muy importantes. Por ejemplo, otro, el FOB, el FOB, son abreviaturas en inglesa. Eso es el free on board. ¿Qué quiere decir? Libre a bordo o puerto desembarque convenido. Por ejemplo, yo vendo una mercadería, digamos, $5, supongamos el kilo de hilo FOB Arica, Chile. $5 el kilo de hilo FOB Arica, Chile. ¿Qué quiere decir ese FOB? Ese FOB quiere decir que yo le voy a poner la mercadería exactamente ahí en el muelle donde se para el barco. Digamos, yo llevé mi mercadería al muelle, pero como el muelle es largo, digamos, no sé, el barco paró aquí y la mercadería está a 300 metros. Yo tengo que ir a pagar ahí transporte dentro del muelle, ¿no es cierto? Camiones y cargadores, y la traigan y la pongan ahí para que el barco saque su brazo, es decir, su grúa, y se cargue. Eso quiere decir puesto a bordo. No le puedo decir, no, pero te le he puesto está en el puerto. No, este término quiere decir exactamente eso. No se discute nada. Que yo te dije, me dijiste, cero.
porque si no sería una discutir interminable, digamos, además por las culturas, porque una palabra aquí en Santa Cruz quiere decir una cosa, hasta en el interior la misma palabra quiere decir otra, no sé, una palabra aquí quiere decir suave, pero si le digo en Argentina quiere decir más fuerte. Hasta la misma cultura, digamos, tendríamos un problemón. ¿Listo? Entonces, estos términos tienen que ir siempre acompañados al precio, que es el que determina exactamente lo que nosotros estamos negociando. Entonces, para vender, también tenemos que conocer los términos claros. Por eso le digo yo que no es tan sencillo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, algo nosotros vamos a aprender aquí, de eso se trata. No pretendo que salgan exportadores. Entonces, o por ejemplo, a ver, estoy cobrándole $6 CIF. Antofagasta, Chile. ¿Qué quiere decir? CIF quiere decir costo, seguro y flete. Quiere decir que yo estoy pagando hasta ahí el costo, el seguro y el flete y ahí la estoy poniendo en la mercadería. Entonces, hay muchos términos. Estos términos cada vez las van acomodando según digamos, el avance de la tecnología, de los transportes, pero lo están acomodando para dar facilidad de interpretación, digamos, en las negociaciones al vendedor y al comprador. ¿Listo? Entonces, Luis Fernando Aguirre, abra su micrófono. Hola, ingeniero. Buenas. Hola, Fernando. ¿Qué es un Incoterm? Disculpe. ¿Qué es un Incoterm? ¿Qué es? Eso no lo noté. Estaba anotando lo anterior, no noté esa parte. Ya, esos Incoterm, por ejemplo, el FOB es un Incoterm, el C más F es Incoterm, todos esos son términos, son abreviaturas en inglés que me dan la condición de la negociación. Una cotización internacional debe estar acompañada de un Incoterm. No puedo decir yo $5 nomás. Debo decir $5 FOB, o $5 CIP, o $5 C más F, o $5 WOL, o 5, tal, porque me da la condición exacta en qué lugar yo la estoy colocando la mercadería. Entonces, María Jesús, abra su micrófono. Sí, ¿Qué ingeniero. es un Incoterm? Son términos que proporcionan condiciones para las cotizaciones. Perfecto, mire, María lo ha definido de otra forma, nada que ver las palabras que yo he dicho, pero la ha definido mejor que yo. Excelente. Y le estoy haciendo preguntas de examen. Claro, porque lo que se trata es de que lo entendamos, digamos, nosotros aquí, no ya el ejercicio, ya en el trabajo, ya, pero de que entendamos. Y yo no pretendo que ustedes digan exactamente lo que yo digo, no, que ustedes lo entiendan, así como lo ha entendido María Jesús. Y punto. Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo se paga? ¿Cuáles son los documentos de garantía de pago en ese comercio internacional? Los documentos, digamos, que más se usan es la carta de crédito y la boleta de garantía o la fianza bancaria, que es lo mismo, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ver aquí la carta de crédito, que es la que se usa en el mundo. La más usada es la carta de crédito. La carta de crédito. Y que la vamos a definir un poquito más adelantito, esa carta de crédito. La carta de crédito, entonces, es el documento que garantiza una negociación internacional y la vamos a describir más adelantito. Cuando una mercadería va de un punto a otro, en este caso de un país a otro, ¿no es cierto? O sale o entra, ¿no es cierto? De un país a otro. Esa mercadería debe estar acompañada de cierta documentación. Hay documentación básica, digamos, y hay otras que dependen del producto, o hay otros documentos que dependen, digamos, de lo que requiere un país. Este país necesita este documento, este otro no, digamos. Entonces, para este voy a tener esta documentación, para este país, pero hay documentos que son básicos independientemente del país. Por ejemplo,
un documento que debe tener una mercadería de esa que va de un lado al otro es una lista de empaque, o con lo que dicen los gringos, un packing list en inglés. Entonces, ahí está emitida esa lista. ¿Quién la emite? La empresa exportadora, ¿no? La va a firmar, digamos, estamos exportando chancho, vaca, soya, tanto, vaca, 30 vaca hembra, 2 toros de cebú, no sé, ¿no es cierto? Estamos exportando silla, tantas sillas con 3 patas, con 4 patas, con mesa, puerta, se describe, o sea, es la lista de empaque. Otro documento, ¿no es cierto?, que se necesita en un comercio internacional es la factura de exportación. En esa factura de exportación va a estar el precio, ¿no es cierto? Y un detalle muy escueto, digamos, el tipo de mercadería, ¿no es cierto? Y la fecha, etcétera. Y el Incoterm, ¿no es cierto? Ahí en el precio debe estar incorporado. Y debe decir factura comercial. ¿Y por qué debe decir factura comercial? Porque sucede de que cuando nosotros exportamos, el que me compra en otro país no necesita comprarme mi impuesto. Entonces, cuando yo exporto un producto, en mi país me debe devolver los impuestos. No vamos a entrar en muchos detalles, pero le voy a explicar algo así. Cuando uno aquí en Santa Cruz vende de un lado al otro, el último consumidor es el que paga el IVA, digamos, ¿no? Que se quedó con el producto. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a Chile, digamos, y me compro una prenda de vestir, allá me cobraron, digamos, con impuestos, y me dieron una factura, y me vengo yo con esa factura aquí a la universidad para descargarla, porque yo como profesor, ¿no es cierto?, me cobran ese impuesto, y aquí me dice la gente de aquí de la renta, me dice, no señor, esta factura no puede descargar usted porque no es de mi país, es chilena. A la chucha, entonces ese país pues no debió darme a mí con un impuesto, tiene que devolvérmelo. Y entonces hay, digamos, yo en Chile llego al aeropuerto y hay una oficina de devolución de impuestos. Le digo, mire, yo soy boliviano, estoy yéndome, tengo mi pasaje y hice estas compras. Ya, señor, deme su número de cuenta. Mañana, pasado mañana llega, digamos, mi impuesto me lo devuelven. No he visto eso aquí en el ¿cómo se llama? En el Virubiru, ¿no? Son capos para abrir las maletas y todo, pues, no para cumplir con sus obligaciones. Bueno, entonces, como los que yo estoy exportando son millones, 1 millón, 2 millones de dólares, entonces tengo harto impuesto. Entonces, al gobierno, pongo aquí mi factura, ¿no es cierto? Inmediato le digo, mire, usted me tiene que devolver estos impuestos porque esta mercadería no se quedó aquí en Bolivia, se fue a Brasil, y estoy acreditando yo con todos los documentos que tengo, con el manifiesto de cargo, el tipo de transporte que me llevó, todo, y el gobierno me tiene que devolver. ¿Ya? No vamos a entrar en esos detalles para que conozcan por qué, digamos, debe decir factura comercial de exportación. ¿Listo? Nicole, abra su micrófono. Nicole. No, hay 2 Nicole, ¿no? Nicole, ya, bueno, yo le miraba a Nicole Justiniano y Nicole Maidana, ya, está bien, Nicole Maidana. ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero. Listo, seguimos. Luego hay otro documento que se llama póliza de exportación. Ustedes saben que hay la policía aduanero. ¿Ustedes saben lo que es el contrabando? Barra Ceja, abra su micrófono. Sí, ingeniero. Hola, Joan. ¿Usted sabe lo que es el contrabando? El contrabando se podría decir que ¿Qué es? se puede decir que son productos ilegales que se meten al país a través de zonas o puntos de escondite, pasando fronteras. Ajá, claro, sí. O sea, no pagan, ¿no es cierto? Sí, que no está como, que no pagan impuestos, digamos. Que eso, no pagan, digamos, el arancel de entrada.
Y si la policía caminera, digamos, ¿no es cierto? La policía aduanera lo encuentra y le pide a usted, deme su póliza, señor, le dice, y usted no la tiene, ¿qué pasa? ¿Usted sabe lo que pasa? Destruyen toda la mercancía. Se la quitan, se la llevan, le quitan su camión, lo meten preso a usted, o sea, un desastre, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces, claro, entonces eso sí o sí, digamos, debemos tener. Por eso yo le decía, hay algunos documentos que sí o sí, otros que dependen, digamos, del país, este documento sí, pero digamos, la póliza sí o sí debe tenerla, pues si no se la van a decomisar la mercadería, ¿no? Y cada vez esa ley es más dura, digamos, antes le decomisaban la mercadería, ahora si va un camión también se lo quitan el camión más y bueno. Luego hay otro documento, ¿no es cierto?, que es el certificado de origen. El certificado de origen es emitido por la empresa portadora, en realidad firmado, ¿no es cierto? Y hay que hacerlo visar por el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces ellos le dan ese formulario y uno lo llena. ¿Qué es un certificado de origen? Parecía ser algo obvio, digamos. A ver, si una mercadería está saliendo de Bolivia, si sale de Bolivia, pues es boliviano, ingeniero, es obvio. No es tan obvio, digamos, ¿no? Miren, ese certificado es como una declaración jurada, digamos, ¿no? Una declaración jurada. Yo juro, digamos, llamarme Carlos Ral, de tener 180 años y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no es cierto? Hay declaraciones para que trabajen en la universidad, etcétera, los políticos, ahí, digamos, le piden por ahí en algunas instancias a uno declaración jurada. Esto es más o menos así. Entonces, yo declaro, digamos, que la mercadería es boliviana. Por eso ese es un certificado de origen. ¿Cuál es el origen de la mercadería? ¿Y por qué? Fíjense por lo siguiente. Le voy a dar un ejercicio. Hasta hace unos años, no sé, digamos ahorita, Perú le cobraba arancel cero a Bolivia por el algodón que Bolivia exportaba a Perú. Sin embargo, a los otros países, por ejemplo, Argentina le cobraba. Entonces, ha podido ser, digamos, por ahí un empresario boliviano con un argentino. A ver, bueno, y digamos, a un empresario peruano a igualdad de condiciones, de calidad y de precio, ¿de dónde le conviene comprar, digamos, el algodón? ¿De Bolivia o de Argentina? Si para que ingrese el producto a Argentina tiene que pagar un arancel y para que ingrese el producto boliviano no tiene, digamos. Perú tiene un negocio que le está cobrando cero. ¿De dónde le convendría, digamos, usted, Soto Correa, abra su micrófono si es el empresario peruano? ¿De dónde le convendría importar? ¿De Perú o de Bolivia? Me convendría importar de Bolivia porque es más cerca y no hay tanto trámite. No, porque no está pagando el arancel, está pagando cero, no está pagando nada. Y en la Argentina está pagando. ¿Listo? Muy bien. Entonces puede haber la corrupción, porque ahora corrupción hay en todos lados, es impresionante. Puede haber un empresario que se la vaya con un empresario argentino y le dice, tráela tu mercadería por aquí y la vamos a meter como si fuese boliviana y la vamos a mandar. Usted dirá, Soto, bueno, pero ¿qué problema hay? Hay, porque por ahí Perú tiene un convenio, le está dando un cupo a Bolivia. Le va a decir, tantas toneladas yo te voy a comprar. Y no puede ser que venga un producto de otro lado y esté quitando ese cupo a un empresario boliviano. ¿Me entiende, no? ¿Se entiende, Soto? Sí, ingeniero. Ya, ok, perfecto. Ya, sigamos, no vamos a entrar en tanto detalle, pero todo documento tiene, digamos, porque esto es para que lo vamos entendiendo. Después, digamos, los otros documentos son sencillos, ¿no es cierto? Le van a pedir seguramente, el documento de transporte, ¿no es cierto? ¿En qué medio ha sido transportado? Eso es importantísimo, ¿no? Y en el documento de transporte, por ejemplo, cada medio de transporte tiene su nombre, esos documentos que ellos emiten, ¿no? Por ejemplo, cuando uno envía una carga por avión, el documento que le entrega el avión se llama guía aérea. Cuando yo envío por barco, el barco me entrega un documento que se llama conocimiento marítimo. Cuando yo envío por tren, el tren me indica un documento que se llama carta aporte. Cuando yo envío por camión, me dice manifiesto de carga. Bueno, no importa el nombre, digamos, pero toda la empresa me tiene que
entregar un documento que él recibió la mercadería para llevarla del punto A al punto B, para que yo acredite cuando yo vaya, para que me paguen, le digo, mira, aquí te la mandé tu mercadería a esta empresa, aquí está firmado, ¿no es cierto? El ente me ha firmado, está yendo en camión, en tren, en avión, en tren, en barco. ¿Listo? Muy bien. Después hay otra serie de documentos que dependen de los países, ¿no es cierto? Pero lo que uno nunca puede aceptar es un documento que uno no puede encontrarlo. Porque si yo acepto un documento que yo no puedo encontrarlo, después me van a pedir dónde está el documento, porque se va a aparecer en la carta de crédito. ¿Dónde está? Me dicen a mí, yo quiero que vos me presenté un documento que vos sos amigo de Linera, digamos. No puedo porque yo no es mi amigo, ni quiero que sea tampoco. Entonces, no puedo, le digo. No es mi amigo. Porque si yo le digo que sí, ¿no es cierto? Después me la van a cobrar y mientras yo no le dé ese documento que diga que es mi amigo, no me pagan. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, en la aceptación de la documentación. ¿Listo? Y depende si es un ser vivo, ¿no es cierto? O una planta, me van a pedir un fitosanitario, ¿no es cierto? O un certificado de sanidad si es un animal, ¿no es cierto? ¿Y por qué si es un animal un certificado de sanidad? Porque por ahí estoy importando y en otro país, digamos, está lactosa y si lo importo, esa vaca enferma me va a contagiar a todo el acto de aquí boliviano, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Entonces hay una serie de documentación que se deben, digamos, que acompañan la mercadería, que uno debe ponerse de acuerdo. Bien. Después hay un concepto desde el punto de vista nosotros bolivianos. Si nosotros aquí queremos exportar, digamos, a Estados Unidos, no lo podemos hacer directamente, vamos a pasar por otros países. Si nosotros queremos exportar a, no sé, a la Comunidad Europea, no lo podemos hacer directamente, tenemos que pasar por otros países. Entonces está el concepto aquí de lo que se llama mercaderías en tránsito a la Comunidad Económica Europea y a Estados Unidos. ¿Qué es una mercadería en tránsito? Una mercadería en tránsito es una mercadería que pasa por algún lugar que no es su destino final, porque está yendo a otro destino, pero tiene que hacer documentación aduanera. Yo no puedo pasar por Chile y digo, no, estoy yendo a Estados Unidos. No, venga, aquí me dicen, abra su camión, su contenedor, tiene que hacer cómo ingresó. Es más aduana que cuando salió de mi país. Y para eso, digamos, reclaman los empresarios, pues todos esos son costos. Es una mercadería en tránsito. Es decir, yo tengo que desaduanizar y aduanizar y por lo tanto tengo que contratar una empresa de aduana que me haga todo esto en el puerto de Arica, en el puerto de Iquique, si es que estoy saliendo por Chile, digamos, ¿no? Para ir a Estados Unidos, para ir a Europa, para ir a Alemania, a España. Eso es lo que nosotros conocemos aquí como mercadería en tránsito. Entonces, Javier, ¿qué es una mercadería en tránsito? Javier Parada. Buenas tardes, ingeniero. Mercadería en tránsito sería la mercadería que pasa de una aduana a otra y se tiene que aduanizar y desaduanizar hasta llegar al país destino. Claro, correcto. Es una mercadería que está pasando por un lugar que no es su destino final. Por eso se dice en tránsito, está pasando. Pero eso no significa que no va a ser aduana. Hay que desaduanizar y aduanizar otra vez para que salga de ahí. ¿Listo? Y todo eso es plata, digamos, todo son costos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es ese documento que se usa en esa transacción, digamos, comercial de un país con otro país? El documento de garantía más usual en el mundo, habíamos dicho recién que es la carta de crédito.
La carta de crédito es emitida por los bancos. ¿Por qué emite? ¿Por qué aparece el banco, digamos, aquí en una negociación entre comprador y vendedor de un país con otro? Porque lógicamente, digamos, antes que aparezca la carta de crédito, la negociación era muy pesada, muy complicada. Porque lógicamente si yo quería vender, digamos, a un cliente, digamos, en Alemania, decía, ok, entonces me decía él, mándame la mercadería. Yo le decía, no, mándame la plata. Yo no le quería mandar la mercadería porque no lo conozco. Y él también no me quería mandar la plata porque entonces terminaba yo yendo a un puerto, digamos, terminábamos yendo a un puerto, yo con la mercadería y él con la plata. Pero yo también corría mis riesgos, por ahí no negociábamos y yo me quedaba con la mercadería en el puerto, ¿no? O negociaba con una persona que yo conocía, digamos, entonces lógicamente se reducían mis capacidades, digamos, de hacer negocio. Ahora con el banco no. El banco dice, ustedes pongan todas las condiciones y la operación me la entregan a mí, banco. Yo le voy a emitir un documento que se llama carta de crédito y esta carta de crédito le va a garantizar a usted, vendedor, que le van a pagar siempre y cuando usted cumpla con todo lo que se ha comprometido, con todos los documentos que se ha comprometido. Y a usted, cliente, yo le garantizo que la mercadería le va a llegar siempre y cuando usted cumpla con los pagos, ¿no es cierto?, que usted se ha comprometido. El banco, digamos, no se encarga de la calidad de la mercadería, etcétera, nada. Es de que se cumpla la operación en los términos que han sido fijados, ¿no es cierto? Y con la documentación que ustedes se han comprometido. Entonces, es decir, la carta de crédito viene a llenar un gran vacío y da mucha, digamos, agilidad, flexibilidad y capacidad de operación entre la compra y venta esta de una empresa con otra, de un país con otra, a través de este documento que es la carta de crédito, ¿no? Hay una definición aquí que seguramente ya ustedes la han leído, ¿no es cierto? Dice que es un instrumento de pago sujeta a regulaciones internacionales, mediante el cual el banco emisor, obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente ordenante, debe hacer un pago a un beneficiario, o sea, tercero, contra la entrega de los documentos exigidos siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de crédito. En otras palabras, dice, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud. Hola. Y así, digamos, hay una definición larga que ustedes la tienen ahí, ¿no es cierto? Léanla, es interesante, pero en realidad, digamos, sintetizando, esa es la carta de crédito, es un documento que lo emite el banco y que le da garantía tanto al vendedor o al comprador, ¿no? Entonces esto le ha dado mucha agilidad, digamos, y este documento se lo usa en el mundo entero. Ahora, aquí en este documento, en esta carta de crédito, hay las partes que intervienen. Una de las partes que interviene se llama ordenante. ¿Cuál es el ordenante? La persona que le ordena que le abran una carta de crédito. Como es el banco el que la emita, entonces vamos a decir, decíamos con el Perú hace rato, si yo vendo una mercadería de aquí, soy exportador. Al exportador también se lo llama el beneficiario porque es el que se está beneficiando, va a recibir la plata. Y el ordenante es el importador, en este caso que sería Perú, o el comprador, o el ordenante. ¿Por qué se llama el ordenante? Porque él va al banco, porque esta operación ya la estamos haciendo con banco. Le hemos entregado nosotros, ¿no es cierto?, esta operación a través de un documento que se llama carta de crédito, que ya les voy a explicar cómo, toda esta responsabilidad al banco. Entonces, está Jonathan Conde, digamos, aquí en Santa Cruz, es el
vendedor y Sala Gutiérrez está en el Perú, es el comprador. Entonces Jonathan es el vendedor. Quiere decir que Jonathan es también el beneficiario o es el exportador. Y Sala es el ordenante. ¿Cuál es el ordenante? Es la persona o institución o empresa que solicita al banco la emisión del crédito documentario y se constituye en el importador. Entonces va al banco del Perú, Sala, y le dice al banco, por favor, quiero que me abran esta carta de crédito. Y va con un contrato. Ese contrato ya lo firmó, ya hizo el negocio Sala con Jonathan. Se pusieron de acuerdo que están comprando vacas, no sé, y todos los documentos y todo tienen de ahí. Ahí está, él tiene una copia, el otro tiene otra copia y va al banco. Puede ser que Sala tenga plata en ese banco, entonces va al banco, al Departamento de Comercio Exterior y le dice, emítame esta carta de crédito. Y supongamos que Sala no tiene plata ahí, quiere que le presten. Entonces ya ahí él ha hablado con el banco que le van a prestar para esta operación. Entonces va, ¿no es cierto? Eso de la plata, digamos, es como si yo voy al cajero, ¿no es cierto? Si yo voy con mi tarjeta de débito, voy y saco mi plata del cajero. Yo he metido mi plata, 2.000 y la saco cuando me dé la gana. Pero si voy con mi tarjeta de crédito, puedo sacar plata. Entonces he hecho yo con el banco un convenio, me dice, yo le voy a prestar a usted hasta $5,000 nomás. Por mes no va a sacar más. Entonces voy y saco la plata, no es mía, está sacando la plata del banco que me la ha prestado. Lo mismo cuando vaya Sala allá al Banco del Perú a emitir, no importa, no entremos en ese detalle si es su plata o el banco le está prestando, no nos interesa, ¿listo? Va Sala al Banco del Perú, al Departamento de Comercio Exterior y dice, por favor, emítanme, por eso se llama ordenante, va y ordena que le emitan esa carta de crédito y le da el contrato. Ahí en el contrato están toda la fecha que va a ser la mercadería, el volumen, el precio, los documentos, todo está ahí asentado. Entonces, ese señor, la parte que interviene en una carta de crédito es el ordenante. Otro elemento que interviene aquí es el beneficiario. Decíamos que el beneficiario es Jonathan. ¿Cuál es el beneficiario? Es la persona o empresa cuyo favor se emite el crédito documentario. Está emitido en favor de él, de Jonathan. Viene a ser el exportador. Entonces, ¿quién es el beneficiario? El exportador o el vendedor. ¿Y por qué se llama beneficiario? Porque a él le van a dar la plata. Él va a entregar la vaca o la soya, pero a él le van a dar la plata. ¿Listo? Muy bien. Ya van dos. Y hay otro que participa, digamos, aquí en esa carta de crédito. ¿Quién es? Es el banco. El banco emisor. ¿Cuál es el banco emisor? El banco emisor es donde está yendo Sala, es el banco del comprador. ¿Y por qué se llama emisor? Porque es el que la está emitiendo la carta de crédito. Por ahí también se llama el banco abridor. ¿Por qué? Porque es el que la está abriendo la carta de crédito. Entonces, el banco emisor es la entidad bancaria donde acude el ordenante o cliente para tramitar la emisión de la carta de crédito, que también se llama banco abridor. Bien. Otro que participa aquí es el banco corresponsal. Entonces vemos que ya está participando Jonathan, está participando Sala y el banco de Sala allá del Perú. Pero también hay otro banco que participa, que es el banco corresponsal. ¿Cuál es el banco corresponsal? Si el Banco del Perú tiene sucursales aquí en Santa Cruz o en Bolivia, ya está, digamos, ¿no? Manda a su mismo banco. Pero si no tiene, debe buscar un corresponsal. Entonces, Jonathan dijo en su carta de crédito que él quiere un banco, un corresponsal de banco de primera línea y pido que sea, dice, el Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, le van a mandar
esa carta de crédito al Banco Mercantil Santa Cruz, porque así lo ha pedido Jonathan. Porque ya saben que esta operación se hace de banco a banco, o sea que en realidad Jonathan tiene su banco y Sala tiene su banco. Si haya tenido sucursal, el banco de Sala iba, digamos, iba a ser en el mismo banco, porque él mandaba a la sucursal que está aquí en Santa Cruz, pero como no tiene, está buscando otro banco. Y Jonathan le ha pedido que sea en el Banco Mercantil Santa Cruz. Ese es un banco corresponsal. O han escuchado ustedes la CNN, La Paz, y cuál es su corresponsal. Es alguien, porque no tiene ahí operaciones, CNN. Tiene alguien que le da noticias, es su corresponsal. ¿Listo? Si no se entiende muy bien, al diccionario después. Muy bien. Entonces, en realidad aquí no se trata de distintos bancos, sino de distintas funciones a cumplir por esto que vamos a ver más adelantito, digamos, la cantidad de funciones que puede cumplir el banco. Entonces, esas son las partes que intervienen ahí en una carta de crédito. Está interviniendo el ordenante, que es el comprador, que es el importador. ¿Y quién es ese Nicole Maidana en este ejercicio que estamos haciendo? ¿Quién es el comprador, importador, ordenante en este ejercicio? Nicole Maidana, ¿quién es? El ordenante es el importador. Deme el nombre, ya sé, por eso yo le estoy diciendo ahorita. ¿Quién es el ordenante, importador, comprador en este ejercicio que estamos haciendo? ¿Qué se llama? Ay. Se llama Salas Luis Hernando, se lo presento. Abra su micrófono, Jiménez Montaño. En el ejercicio que estamos haciendo, ¿quién es el vendedor, exportador? Estábamos haciendo con Luis Fernando y... Pero no. Luis Fernando es una cosa. No. Luis Fernando es una cosa, no es todo. Luis Fernando es el comprador, el importador, el ordenante. Eso es. Jonathan es otra cosa. Nada que ver Salas con Jonathan. Jonathan, ¿quién es? Es el vendedor, el exportador, el beneficiario. No confundan las cosas. No es que esto, no, son totalmente distintos. Por eso decimos cuáles son las partes que intervienen. El exportador, que tiene otros nombres, el importador, el banco emisor y el banco corresponsal. 4. Bueno, ¿qué incluye una carta de crédito? O veamos la descripción de la carta de crédito. En la carta de crédito, esa carta que va a emitir el banco, se incluye el nombre y dirección del ordenante y del beneficiario, el monto de la carta de crédito, los documentos que se han comprometido, la factura comercial, la guía aérea si es por avión, la lista de empaque, el certificado de origen, todo, ¿no? La fecha de salida, fecha de vencimiento, todo lo que se han comprometido está ahí. Ahora, todo eso va en la carta de crédito. Ahora, ¿qué tipos de carta de crédito hay? En realidad es la misma, pero con algunas obligaciones que difieren de una a otra. Ustedes tienen ahí un documentito, dice carta de crédito revocable. Esa en realidad prácticamente no existe, pero si no se pone irrevocable, se toma como revocable. Entonces, una carta de crédito irrevocable es un documento, es una carta de crédito que la puede
puede cambiar los términos el vendedor, Jonathan, o el comprador. ¿Qué se hizo el comprador? Sala Gutiérrez. Entonces es una carta de crédito que nunca hay que hacer, porque yo no voy a permitir, digamos, como vendedor, Conde, que Sala, que es el comprador, que varíe el precio, digamos. Entonces una carta revocable nunca, no es aconsejable. Porque revocable quiere decir que se puede revisar, que se puede modificar, se puede revocar, cambiar. Y una carta irrevocable es así. Una carta irrevocable quiere decir que en los términos que ellos se han puesto de acuerdo, ninguno de los dos de manera individual puede modificar nada. No puede modificar Jonathan el precio o el volumen, tampoco Sala. Y me preguntarán ellos, profesor, y si hay que modificar algo, digamos, la fecha de embarque está, digamos, para el lunes, pero hay unos tipos que se han metido ahí en la carretera y no dejan pasar porque, no sé, su corteja se ha ido con otro, digamos. Entonces el tipo ha bloqueado ahí porque así está bloqueando, digamos. No deja pasar a nadie hasta que la busquen a esa señorita y te la devuelvan, no sé. La gente bloquea por lo que le da la gana. Entonces, lo que puede hacer, digamos, Conde, que está aquí en Santa Cruz, que es donde están bloqueando, lo puede llamar por teléfono a Sala, le dice, mira, pasa esto. Y bueno, se ponen de acuerdo ellos, le dicen, bueno, hace una enmienda. Y entonces, como es revocable, no puede él solito. Entonces, al banco de aquí, a su banco, o puede ser, digamos, también Sala, ¿no es cierto?, le instruye allá a su banco que cambie la fecha de salida a la mercadería. Porque los dos se han puesto de acuerdo. Y entonces, el banco modifica, en vez de que sea el lunes, no sé qué fecha del lunes, que sea el otro lunes, porque los tipos ya van a dejar, digamos, ya van a dejar expedito la carretera y ya se van a ir. Entonces, eso, el Banco del Perú le mandó aquí al Banco de Santa Cruz con una nueva fecha. Eso es parte ya de la documentación. Eso se conoce como una enmienda. Si la carta haya sido revocable, Jonathan la cambiaba para la fecha que le dé la gana. Pero puede ser que a Sala ya no le interese de aquí esa mercadería en 30 días más. Lo que pasa es que él tiene un compromiso de entregar, o si es una materia prima de hacer un producto de aquí, a 30 días ya no le interesa porque ya, digamos, ya él, ya su compromiso es, él está manejando los tiempos porque él ha planificado que le llegue para poder transformar esa materia prima. Entonces, eso quiere decir una carta de crédito irrevocable. No se puede modificar de manera unilateral, salvo que los dos se pongan de acuerdo e instruyan a su banco. Y entonces ya queda un documento como si fuese la operación, digamos, inicial. Y ese documento en el que han variado la fecha se llama enmienda. Han enmendado la carta de crédito. Sigamos. Después hay una carta de crédito. Después viene que sea confirmada o no confirmada. Con la carta de crédito que nosotros debemos trabajar siempre es con la carta de crédito irrevocable y confirmada. Ya saben lo que quiere decir irrevocable. Ahora, ¿qué quiere decir confirmada? Le mandaron la carta de crédito esa del Perú a Jonathan. ¿A dónde le mandaron? No le pueden mandar a él. Le llegó al Banco Mercantil Santa Cruz. El Banco Mercantil Santa Cruz, el Departamento de Comercio Exterior, la secretaria alzó el teléfono y le dijo, señor Jonathan, tenemos aquí en escritorio del Banco Mercantil Santa Cruz una carta de crédito para usted. Favor, pasar a retirar por nuestros mostradores. Entonces Jonathan
le dijo a su secretaria, María Jesús, vaya y recoja la carta de crédito. Y se la trajo su secretaria ahí al ingeniero Conde. Allá él la tiene la carta de crédito allá en su fábrica, allá en su escritorio, en su oficina. Y entonces, Conde dice, la voy a confirmar la carta de crédito. Y llama a su banco, y la llama a su banco, al comercio exterior, y le dice, un segundito, yo voy a contestar un teléfono que está sonando aquí desde hace rato. Llama al Conde a su banco y le dice, quiero que me confirmen esta carta de crédito. ¿Cuánto me cobran? Y ahí le dirá al banco, no sé, el 0,5%, el 1%, no lo sé. Y si el banco ve muy caro, entonces llama a otro banco, llama al Banco Sol, digan, Banco Sol, esta carta, no. Digamos que se la confirmó en el mismo Banco Mercantil Santa Cruz. En ese momento que le confirmó la carta de crédito, ¿qué es confirmar? Ese banco se hace codeudor. Eso es importante siempre porque ya Conde tiene un deudor aquí en Santa Cruz, en la plaza aquí de Santa Cruz. Hace rato tenía en el Perú, digamos, pero él quiere tener aquí en Santa Cruz. Entonces, este banco es codeudor. Cuando le tengan que pagar a Conde, va aquí al Banco Santa Cruz, y una carta de crédito a la vista, va a y le dice, aquí, págueme. El Banco Mercantil no le puede decir, pero no me han mandado a mí la plata del Perú, ¿qué me importa? Usted me paga. Es como cuando si yo le aseguro mi movilidad y se la roban, y voy y me dice el seguro, no la hemos pillado todavía, cuando la pillemos se la devuelvo. No, señor, usted me la paga, porque aquí dice que si me la robaban, usted en 15 días me la tiene que devolver y vale tanto. Aquí está. ¿Me entiendes, no? Entonces, siempre trabajen con una carta de crédito confirmada. ¿Y qué quiere decir no confirmada? No confirmada quiere decir que Jonathan se quedó con esa carta de crédito y solamente él va a recibir la plata del Perú. Y el Banco Mercantil va a ser un pagador nomás. Él va a que me paguen. Y no, todavía no me han mandado la plata, le va a decir el Banco Mercantil. Y entonces, eso quiere decir no confirmada. Entonces, aquí confirmada ya tiene dos deudores, ya le debe el Banco del Perú, pero también le debe el de aquí. Y él no va a ir al Perú a cobrarle, le va a cobrar al de aquí. Eso es confirmada. Ya, y hay una serie, digamos, de cartas de crédito que no me interesa verlo, véanlo ustedes. No quiero confundirlo, digamos, quiero darle lo esencial, porque hay cartas de crédito transferible, back to back, único rotativo, stand-by, condicional. Hay una serie, hay carta de crédito sello rojo, carta de crédito sella verde. Son, digamos, variedades, ¿no es cierto?, que se usan mucho, sí, pero lo que uno, digamos, la de mayor garantía, digamos, la que más se usa, es carta de crédito irrevocable y confirmada. ¿O quieren verla conmigo las otras? Hablen. Si entra en el examen, sí. Sí. Ya. No voy a preguntar yo esos detalles, ¿no? No voy a preguntar esos detalles. Pero, a ver, la comentaremos así rapidingo, digamos, para que... Pero nada de detalle le voy a preguntar, porque no. Es difícil esto, digamos, que en 2 días, o sea, no. Me estaba olvidando, hay también las cartas de crédito, la doméstica. La doméstica, esta carta de crédito es para comercio exterior, ¿no?, de país a país, pero también esa carta de crédito se puede utilizar de forma doméstica. Por ejemplo, Jonathan está aquí en Santa Cruz, tiene su fábrica aquí en el Parque y está vendiendo a La Paz. Entonces le pide al cliente de La Paz que abra una carta de crédito. Y entonces Jonathan se va a hacer pagar también con carta de crédito.
Aquí no se necesitan varios bancos, digamos, porque el banco que está aquí en Santa Cruz está en La Paz también. Pero es más garantía para Jonathan, para que no le esté mandando cheque, el otro, no, una carta de crédito. Entonces, no hay, digamos, no requiere, digamos, tanta documentación, ¿no? Que factura exportación, porque aquí interno no va a ir de un país a otro. Se usa mucho también cuando yo medio desconfío del cliente, hago una carta de crédito doméstica. Así, digamos, el banco aquí me paga. Yo, decimos que la operación, digamos, la carta de crédito es contra la factura y el manifiesto de carga y capaz un certificado de calidad, alguna cosita así, y él va al banco y el banco le tiene que pagar y así se evita él de que no llegó el cheque, de que el tipo... Se usa mucho la carta de crédito doméstica también. Entre las otras cartas tenemos la carta de crédito esa rotativa, que es una variedad, digamos, especial. Rotativa quiere decir que y esa se va repitiendo, digamos, ¿no? Hasta fin de año, digamos, 100 toneladas por mes. Ahora, esa puede ser rotativa, acumulativa o no acumulativa. Si yo no envié un mes, la otra puede enviar 200. Entonces puede ser acumulativa o no acumulativa. Eso es para no estar haciendo todos los meses una carta de crédito. Se hace una y lo despacho, digamos, cada mes. Ese es un tipo de carta de crédito. Otra, por ejemplo, la carta de crédito con cláusula roja. ¿Cuál es la cláusula de crédito con cláusula roja? Que llega la carta de crédito a Jonathan y Jonathan va al banco y el banco le paga sin que él envíe todavía la mercadería. Quiere decir que el tipo está confiando muchísimo en Jonathan. Jonathan va nomás con un certificadito de él que dice que ya va a exportar y no es más, digamos, y el banco le paga. Eso no hay que hacerlo, a no ser que, digamos, mucha confianza. Por eso le digo, son otro tipo, digamos, ¿no? Eso quiere decir con cláusula roja. Hay otra que es con cláusula verde. Igual, digamos, llega la carta de crédito y va Jonathan al banco, a su banco aquí se la pagan, pero el banco algo le tiene que poner, por lo menos él va, digamos, con un documento que acredite que la mercadería que él va a exportar está lista ya en almacenes. Va con un certificado, ¿no es cierto? Con un documento, ¿no es cierto? Aquí está la mercadería, le dice. No va con todos los papeles, eso se llama de cláusula verde. Por eso hay muchas, digamos, pero ya son detalles de la carta de crédito básico. Después tenemos la carta de crédito transferible, que es una carta de crédito que llega para mí, pero yo se la puedo pasar a otro. ¿Y cuándo es bueno eso? Claro, cuando yo soy el intermediario, digamos, yo hago la operación y yo se la paso al otro. Y hay después la carta de crédito back to back, es una carta de crédito que llega para mí y yo se la puedo pasar a otro en otros términos, con otro precio, con otro volumen, con todo. ¿Ya? O sea, por eso le digo, hay distintas cartas de crédito. Pues la básica, digamos, la estructura es lo mismo, sino que cambian las responsabilidades, digamos, ¿no? Pero la sugerencia con cuál debemos trabajar nosotros con la irrevocable y confirmada. Bueno, tenemos también las modalidades de pago. Hay el pago al contado y hay el pago a crédito, también en el comercio exterior, ¿no? Al cash, que se llama, ¿no es cierto? Que usted, digamos, la envió la mercadería, hace toda su documentación y se va al banco y el banco le paga. El contado no es que le pagan ahorita, 48, 72 horas más o menos, que es lo que tardan en revisar los documentos, le pagan. Y a crédito uno puede fiar a la mercadería a 30 días, 60 días, 90 días, 120, 180 días, digamos, ¿no? Ya verán ustedes si cobran interés o no, digamos, pero también uno puede hacer eso. Cuando es así, normalmente va acompañado por una letra también, una letra de cambio.
Yo diría que básicamente eso. Lo dejaremos aquí y